difícil saberlo, pero sí hay una posibilidad que sea así, ¿no? Fernando Tuesta Soldevilla avisora que este 11 de abril mucha gente no irá a votar y probablemente tengamos el mismo panorama de República Dominicana. Es posible también la ausencia de Keiko y el de su partido político por primera vez en 30 años en las justas electorales. Todo va encajando para los comicios de este 11 de abril del 2021. El ausentismo es una de las mayores preocupaciones para las autoridades y los organismos electorales debido a la pandemia. El primer país de América Latina en realizar elecciones generales fue República Dominicana en julio 5. Según datos al 100% de la Junta Central Electoral, el país tuvo un récord histórico con el 45% de ausentismo electoral. Esta cifra fue la más alta en los últimos 24 años del país caribeño. El pasado 18 de octubre se realizó las elecciones generales en Bolivia. Sin embargo, aquí se registró la mayor participación de sus votantes. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, confirmó que la participación ciudadana llegó al 87% y el ausentismo electoral apenas alcanzó el 13%, una cifra inferior al porcentaje promedio, la cual es 14%. Ambos países tuvieron unas históricas votaciones y son los más cercanos ejemplos que tenemos para nuestras próximas elecciones. En Perú, el nivel de ausentismo aumentó en cada proceso electoral. Los comicios del 2016 tuvo el porcentaje más alto en los últimos años con el 18.20% en primera vuelta. Esta cifra aumentó en 2% con respecto a las elecciones del 2011 según datos de la OMPE. Estas cifras podrían, sin embargo, elevarse aún más en las próximas elecciones bajo la nueva normalidad. Estamos a solo 5 meses de las elecciones generales. Los comicios serán 100% convencionales, es decir, tendrás que asistir a tu lugar de votación como de costumbre, pero respetando las medidas sanitarias, como por ejemplo el 1,5 metros de distancia, la desinfección constante de las manos, uso obligatorio de mascarillas y protectores faciales, también debes de llevar un lapicero personal y respetar los horarios preferenciales. De 7 a 9 de la mañana solo podrán asistir mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad. Eso sí, continúa la multa para aquellos quienes no asistan a votar o no cumplan con su deber cívico como ser miembros de mesa. Y solo te exonerarán del pago si justificas tu falta por alguna enfermedad, trastorno o por ser persona mayor. Y no existe ninguna variación al respecto. La multa está en la ley, no es un tema de OMPA ni de jurado. La multa está en la ley. Ellos no tienen ninguna facultad para decidir que no haya multa. Eso es el Congreso de la República para modificar la ley, y ya no se puede modificar la ley, porque eso se terminó, toda modificación se terminó el 30 de septiembre. El ausentismo también podría ocurrir en los miembros de mesa. Se acaba de aprobar para ellos el bono de 120 soles. Piero Corbeto, jefe de la OMPE, confirmó que se destinaron 35 millones de soles para los miembros de mesa, quienes tendrán alrededor de 15 horas de jornada electoral, y con este incentivo puede garantizarse su ardua labor y evitar aglomeraciones de los electores. Siempre se han abierto las mesas, casi no ha habido mesas no abiertas, muy pocas. Ahora lo que se requiere es simplemente garantizar que eso sea así. Pero no solamente eso, sino a la hora oportuna. También, hablando de otras ausencias, es posible que Keiko y el fujimorismo por primera vez en 30 años no postulen a unas elecciones. Este lunes 30 de noviembre se definirá el futuro de Keiko Fujimori y el de su agrupación política. El Poder Judicial debatirá si aprueba o no la solicitud del fiscal José Domingo Pérez para suspender a Fuerza Popular por un plazo de 2 años y medio. De ser así, la agrupación naranja no podría participar en las elecciones generales programadas para este 11 de abril. Esta decisión, sin embargo, pone en cuestión el proceso electoral. Y, con el respeto que yo también tengo y muchas veces reconocimiento para el equipo especial de la lucha contra la anticorrupción, porque además esto pone en cuestión la elección. Estamos en una elección sumamente difícil y complicada ya por las cosas que hemos dicho. Meterle esta gasolina a la hoguera no hace sino además que utilicen este argumento para cuestionar el proceso electoral. Pero ya se dice que es antidemocrático, que quiere afectar a unos,
favorecer a otros y eso no está bien. A mí personalmente, digo, no me gusta. Yo no soy abogado, pero si algo conozco en elecciones y he visto mucho, es que esto nunca se ha dado y no quisiera que esto se dé en adelante. Se viene un día negro otra vez para Fuerza Popular, pero también para los electores, pues tendrán que elegir hasta ahora entre los 24 partidos políticos que están en la carrera electoral, partidos autorizados a participar en estas elecciones generales. La indecisión invade al pueblo peruano. Según la reciente encuesta de Ipsos Perú, un 18% votaría en blanco o viciado, un 17% no precisa por quién lo haría y un 13% ubica su voto entre los postulantes quienes tienen menos de 2% de intenciones de votos. Esta encuesta se realizó a nivel nacional y a 1.207 personas con un margen de error de 2.8%. Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, señaló que el ausentismo electoral es un riesgo y depende de cómo se comporte la pandemia en abril. El éxito de un proceso electoral en pandemia para la Organización de Estados Americanos requiere el compromiso financiero del gobierno para brindar a los organismos electorales los recursos suficientes y, según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, las experiencias hasta el momento han demostrado que es posible celebrar los comicios seguros y técnicamente sólidos durante la pandemia. Pero lo cierto es que, en Perú, el país con la mayor tasa de mortalidad y con una crisis política, social, sanitaria y económica, el ausentismo, de todas formas, es una sombra en las próximas elecciones del 11 de abril del 2021.